Hola, buenos días a todos. Por desgracia, a raíz de esta pandemia, estamos limitados en esta presentación a dos expositores. En esta oportunidad, el que le habla, Sergio Majlis y el doctor Hernán Tala. Trataremos de, en forma bien sucinta, de presentar los aspectos más relevantes de la patología tiroidea que tienen mucha repercusión en la presencia de ustedes en las consultas médicas, tratando de aclarar algunos aspectos que pudieran tener algunas dudas. Nuestro equipo es un equipo multidisciplinario, contamos con equipo de radiólogos, cirujanos, médicos nucleares, de tal manera de que nosotros clínicos haremos un enfoque exclusivamente clínico con algunos matices en el área quirúrgica para tener una información lo más completa respecto a patología tiroidea. A continuación voy a dejar al doctor Tala, quien se referirá básicamente a la fisiología de la glándula tiroidea. Gracias. Hernán. Buenos días, muchas gracias doctor Majlis por su presentación. A continuación les voy a presentar los aspectos generales y cómo funciona la glándula tiroides, que se conoce también como fisiología de la glándula tiroides. Quisiera agradecer al doctor Juan Miguel Lizauspe por el diseño de las diapositivas y animaciones que nos ayudarán a ilustrar mejor esta presentación. La tiroide es una glándula que tiene forma de mariposa y que está en el centro del cuello. Esta glándula funciona gracias a la guía de la glándula hipófisis, una glándula que está en la cabeza justo abajo del cerebro. Esta glándula hipófisis produce una hormona, la TSH, que también se conoce como hormona estimulante del tiroides, que al estimular a la tiroides va a lograr que ésta produzca las hormonas tiroideas, que acá sale como HT. Las hormonas tiroideas se producen en la tiroides gracias a el aporte de yodo que viene de la dieta y que se usa como materia prima para producir esta hormona. La glándula secreta esta hormona que viaja a través de la sangre y desde la sangre va a estimular prácticamente todos los órganos del cuerpo, cerebro, pulmón, hígado, corazón, músculos, para que estos puedan puedan funcionar de manera adecuada. Cuando la glándula tiroides produce menos hormonas de la normal, la hipófisis estimula la producción de las hormonas a través del aumento de la TSH, de tal forma de forzarla para que trate de producir sus hormonas de manera habitual. Hay distintos tipos de enfermedades de la tiroides. Están los problemas del funcionamiento y los problemas de la estructura. Los problemas del funcionamiento se conocen como hipotiroidismo e hipertiroidismo. El hipotiroidismo cuando hay una disminución de los niveles de las hormonas tiroideas en el cuerpo y el hipertiroidismo, por el contrario, cuando hay un aumento de estas hormonas. En el hipotiroidismo todos los órganos funcionan más lento de lo normal. El paciente tiene falta de memoria, bajo ánimo, puede haber fatiga, puede haber un aumento de volumen de la piel, lo cual hace que el rostro se vea como un poquitito más edematoso, más hinchado. Puede haber sequedad de la piel, estitiquez o constipación, o sea, el intestino funciona más lento, alteración de las uñas que se vuelven quebradizas, puede haber aumento de peso e aumento de volumen o inflamación de las articulaciones o de la piel. El diagnóstico se hace por una baja de la T4 o de la hormona tiroidea y además un aumento de la TSH, que es esta hormona que trata de estimular a la tiroides para que vaya a producir las hormonas que está produciendo de manera deficiente. Y el tratamiento se hace con levotiroxina, lo cual va a explicar después en detalle el doctor Majlis. Con respecto al hipertiroidismo ocurre todo lo contrario. Todos los órganos producen más hormonas, funcionan de manera más acelerada debido a este estímulo aumentado de las hormonas dentro de ellos. Por una parte hay ansiedad, hay palpitaciones, el corazón late más rápido, hay aumento de la temperatura corporal, por lo cual la piel se vuelve más sudorosa y más tibia.
El intestino funciona más rápido y hay diarrea, las uñas también se pueden volver quebradizas y desde el punto de vista muscular, como estos pacientes muchas veces bajan de peso, se produce debilidad muscular. El diagnóstico se hace por un aumento de las hormonas dentro de la sangre, tanto la T4 como la T3 están aumentadas y tratando de defender al cuerpo de este aumento de hormonas, la hipófisis baja la producción de TSH. Por lo tanto, hay aumento de T4 y T3 y la TSH está reducida. El tratamiento va a depender de la causa y es algo complejo que se va a escapar un poquitito de lo que vamos a presentar durante este seminario. A continuación dejo con ustedes nuevamente al Dr. Majlis, que va a hablar de los detalles de cómo se trata de manera adecuada el hipotiroidismo. Bien, como segundo tema de hoy vamos a hablar sobre la forma adecuada de enfrentar la enfermedad tiroidea. En general, la causa más frecuente de consulta por patología tiroidea es por la presencia de hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una patología bastante multicausal y muy popular, sobre todo en el grupo de mujeres. Más o menos 13:1 e incluso más es el porcentaje de las mujeres que presentan esta patología. La causa del hipotiroidismo es la tiroiditis crónica, la atrofia tiroidea, el hipotiroidismo posterior al tratamiento con radioyodo y la tiroidectomía total. Como ustedes vieron en la primera parte cuando habló el doctor Tala, básicamente la patología tiroidea que lleva al hipotiroidismo se expresa en una disminución en los niveles hormonales a nivel periférico y un incremento en los niveles de TSH. La forma de enfrentarse desde el punto de vista terapéutico a esta condición es a través de la sustitución con levotiroxina. La levotiroxina homologa en todo a la glándula tiroide en cuanto a su producción, vale decir, equivale a la producción de la hormona tiroidea. ¿Para qué está destinado el uso de la levotiroxina? Uno, para aliviar los síntomas que conlleva el déficit de hormona tiroidea, para normalizar los valores de TSH y T4 y para evitar, y hay que tratar de evitar tratamientos innecesarios, vale decir, muchas veces uno atribuye síntomas al hipotiroidismo que no son tales, pero para eso tenemos el laboratorio que va a confirmar la necesidad o no en cuanto al uso de la levotiroxina como tratamiento de reemplazo. En algunos casos también su uso está orientado a disminuir el tamaño de una glándula muy abultada. ¿Cómo se trata este hipotiroidismo? Se trata con la levotiroxina, que es la hormona que en general es deficiente, y el organismo transforma esta hormona, que se llama T4, a T3 en forma periférica. La levotiroxina existe en distintas formas, vale decir, en dosis de 25, 50, 75, 88, de tal manera que en el mercado farmacéutico uno puede aportar la dosis exacta que el sujeto necesita. Ahora, la dosis muchas veces tiene factores que modifican los requerimientos de tal manera de que los controles periódicos son básicos para definir si estamos bien sustituyendo o no al enfermo. Como la vida media de este fármaco es prolongada, una vez al día es suficiente en cuanto a su administración y básicamente tiene algunas condiciones para ser absorbida en buena forma. Primero que nada, se absorbe entre el 75 a 80% de la dosis administrada. Hay que tomarla, eso sí, con agua, básicamente 30 a 60 minutos previo al desayuno o eventualmente 3 horas después de la última comida en la noche. Al cambiar las marcas de levotiroxina por otras hay que controlarlo 6 a 8 semanas, dado que la biodisponibilidad puede variar entre una marca de levotiroxina y otra del mercado. Hay que, en todo caso, informar al médico si es que uno está empleando otros fármacos que pudieran intervenir en los mecanismos de absorción. También hay alimentos y productos que pueden alterar la absorción, como por ejemplo el uso del café, el uso de fibra o soya, que puede interactuar con los mecanismos de absorción, de tal manera de que puede variar
la dosificación de la levotiroxina de un mes a otro dependiendo de cuán estricta sea la forma que uno está ingiriendo la hormona tiroidea. Hay algunos productos, algunos medicamentos que interactúan en forma muy importante con esta absorción, como por ejemplo los productos que tienen calcio, básicamente el carbonato, y el fierro, el uso de colesteramina para el manejo de los problemas de colesterol, los bloqueadores de H2 cuando uno tiene cuadro de gastritis o úlcera, de tal manera de que tenemos que ser muy cuidadosos en su administración, que sea básicamente en ayuna y mantener un periodo prolongado antes de empezar a ingerir otros fármacos que pueden interactuar. El embarazo es otra condición en la cual se puede producir una variabilidad en las dosis y obviamente con el crecimiento del bebé, del feto, uno requiere modificar las dosis porque habitualmente durante sobre todo el primer trimestre el feto es muy dependiente de hormona tiroidea, de tal manera de que habitualmente uno durante el embarazo debe, sobre todo el primer trimestre, hacer un control bastante estricto de los niveles de TSH, fijarse que haya una buena adherencia de parte de la madre y tomar las medidas en cuanto a la ingesta de la hormona tiroidea, igual como lo hace la mujer que no está embarazada, vale decir, antes del desayuno con el estómago vacío, asegurando con esto un aporte adecuado a la madre y al feto. Existen otras condiciones que pueden hacer variar la dosificación, como por ejemplo grupos etarios mayores que disminuyen un poquitito sus requerimientos y también los umbrales de control y la disminución importante de peso que hace que uno requiera menos terapia de sustitución. Si nosotros estamos usando una dosis inadecuada, obviamente que vamos a enfrentar una situación de hipotiroidismo, de tal manera de que tenemos que ajustar la dosificación para evitar esta sintomatología que corresponde exactamente a la misma sintomatología que es cuando falla la tiroide y no está suplementada. Vale decir, estos pacientes tienen más frío, más sueño, más decaimiento, pueden conllevar más riesgo cardiovascular si los niveles de TSH son muy elevados o pueden exacerbar condiciones preexistentes. Por otra parte, si uno utiliza un exceso de hormona tiroidea o uno se quedó pegado en una dosis anterior y no hizo los cambios, no hizo las modificaciones, puede aparecer una clínica de un hipertiroidismo, nosotros le llamamos un hipertiroidismo facticio, es una sobredosis artificial de hormona tiroidea y esto puede conllevar riesgos de arritmias, taquicardia, puede producirse osteoporosis en la mujer climatérica, alteración del sueño e irritabilidad. De tal manera de que la dosis de hormona tiroidea uno tiene que titular dependiendo de la condición fisiológica del paciente y para eso uno tiene un laboratorio de seguimiento que nos permite de tal manera de adecuar en más o en menos la dosificación según lo que requiera el sujeto. En resumen, el tratamiento del hipotiroidismo se centra en el uso adecuado de la levotiroxina como terapia de reemplazo y un buen tratamiento significa tomar este medicamento 30 minutos al desayuno, antes del desayuno, alejar la administración de la levotiroxina de otros fármacos que pudieran interactuar con su absorción, tener una buena adherencia, que significa en la práctica no suspender per se la dosis porque a uno se le ocurrió que le cae mal un fármaco o porque está haciéndole algún efecto, sino que consultar y obviamente ir al médico, hacerse exámenes para determinar que la dosis que uno está empleando es adecuada. Y no utilizar la hormona tiroidea para ningún otro fin que no sea de terapia de reemplazo, dado que mucha gente abusa, piensa que el uso de la hormona tiroidea le va a permitir bajar de peso, pero trae conllevado este efecto un hipertiroidismo facticio, osteoporosis, arritmia, así que no es la forma de enfrentar esta situación. Y en relación a la pandemia de COVID-19, el tratamiento con levotiroxina debe mantenerse, debe existir estos controles médicos. Cuando uno está asintomático puede recurrir a la telemedicina aportando a su médico tratante valores de laboratorio
que denoten que está tomando en buena forma o la dosis que está empleando es la correcta. Si uno presenta síntomas, no quedarse con los síntomas, sino que usar los medios hoy en día que existen, informar vía WhatsApp, vía email a su médico tratante, concurrir en forma presencial si se dan las condiciones o emplear la telemedicina que está al acceso hoy en día de todos, dado que el hipotiroidismo per se no significa un riesgo mayor de COVID-19 y sí puede significar un riesgo de otras patologías asociadas a un mal tratamiento. De tal manera que no debemos dejar de controlarnos, pero este control puede ser perfectamente vía telemedicina y no obligadamente por vía presencial. Algo mencioné anteriormente con respecto al embarazo y los requerimientos de hormona tiroidea. Quiero enfatizar algunos aspectos que pudieran haber quedado en el aire. Primero que nada, hay que considerar que la mujer que está embarazada y que tiene una patología tiroidea, vale decir hiper o hipo, requiere un estricto control, sobre todo durante el primer trimestre. En las condiciones de hipotiroidismo, uno debe tratar de ajustar las dosis de hormona tiroidea para que esté lo más eutiroidea posible, vale decir eutiroidea, antes de embarazarse. Confirmado el embarazo, es importante contactarse con su médico tratante de tal manera que si requiere ajustar la dosis, ese es el periodo clave que hay que hacerlo. Posteriormente, una vez que se ajustó la dosis, debe realizarse cada 4 a 6 semanas según los niveles que mantenga la paciente, controles de TSH y T4 para poder definir en qué situación de sustitución se encuentra, ya que durante el primer trimestre el embarazo tiene su mayor riesgo si hay un déficit de hormona tiroidea. En la época de COVID, los controles se pueden hacer a través de telemedicina, pero sí muy importante no olvidar mes a mes durante este primer trimestre tenemos que estar encima del control del punto de vista de niveles hormonales adecuados. Dejo a continuación al doctor Hernán Tala, que se va a referir al tema de nódulos tiroideos. Doctor Tala, por favor. Muchas gracias, doctor Sergio Majlis, por su excelente presentación. Yo voy a continuar ahora hablando de las enfermedades estructurales del tiroides. El doctor Majlis habló de los problemas funcionales y de cómo se tratan, y yo voy a hablar de los problemas estructurales. En primer lugar, vamos a hablar de los nódulos tiroideos. Agradezco a la doctora Marisol García, que también hizo las animaciones y muchas diapositivas de esta presentación. ¿Qué es el nódulo tiroideo? Es una lesión generada por el crecimiento asimétrico o irregular de las células dentro de la glándula tiroides y que se puede detectar o por ecografía o por la palpación de un bulto en la zona del tiroides. Este nódulo puede ser de contenido sólido, líquido o quístico o mixtos. Los nódulos tiroideos en general son hallazgos frecuentes cuando se hacen ecografías del cuello y este hallazgo es más frecuente en la medida que se va aumentando en edad. La gran mayoría de las veces son benignos, más allá del 95% de los pacientes. En general son pequeños, la mayoría de ellos no crecen y en general estos nódulos no afectan el funcionamiento de la tiroides y por lo tanto es raro que produzcan alteraciones de las hormonas tiroideas y no se pueden diagnosticar por lo tanto por exámenes de sangre. En general los nódulos tiroideos no producen síntomas, no duelen y rara vez pueden presentar molestias cuando son muy grandes, o sea, más de 4 centímetros. A veces generan sensación como de bulto al deglutir, también cuando son grandes. A veces pueden verse, lo puede ver una amiga de una paciente, sobre todo cuando ella degluta algún líquido,
o bien una paciente lo puede detectar en el espejo cuando se está echando crema o cuando está maquillándose. Y también rara vez cuando son muy grandes pueden producir dificultad para deglutir. Por otro lado, el otro problema estructural de la glándula tiroides es el bocio, que el bocio quiere decir aumento del volumen o del tamaño de la glándula tiroides. Y este puede ser difuso cuando la glándula crece de manera global o un bocio nodular cuando crece principalmente por la presencia de un nódulo. ¿Cómo se estudian los nódulos tiroideos? En todos los pacientes se debe hacer exámenes de sangre con la TSH y en todo paciente también debe hacerse una ecografía de tiroides, como se ve acá en esta diapositiva. Al lado izquierdo vemos una diapositiva normal y al lado derecho vemos una ecografía tiroidea donde hay 2 nódulos tiroideos. Es importante sí que esta ecografía se realice con un buen equipo y con un radiólogo que tenga experiencia en el diagnóstico de nódulos tiroideos. ¿A quién se debe solicitar una ecografía de tiroides? Solamente a pacientes que presenten nódulos palpables o pacientes que tengan a la palpación una tiroides aumentada de tamaño o cuando hay por lo menos 2 o más familiares de primer grado que hayan presentado cáncer de tiroides. La ecografía de tiroides no es un examen de rutina para realizar en toda la población, debido a que muchas veces se pueden encontrar nódulos pequeños que no se palpan y no tienen ninguna importancia. Lo que importa son los nódulos palpables y es por eso que la indicación no es hacerlo de rutina, sino que ante las indicaciones que mencioné anteriormente. Ahora, en algunos casos uno debe realizar una punción como examen complementario y eso uno lo hace cuando el nódulo tiene algún elemento de sospecha que me haga pensar a mí que podría ser un cáncer de tiroides o cuando son nódulos grandes. El objetivo de hacer la punción es descartar que ese nódulo sea un cáncer de tiroides. Y el procedimiento en general se realiza guiado por una ecografía, donde el radiólogo inserta una aguja. Esa aguja se inserta después de poner anestesia local para disminuir el dolor. Y al insertar esa aguja dentro del nódulo se extrae material para que posteriormente el patólogo revise las células cómo se ven y con eso poder establecer el diagnóstico. Cuando un nódulo es benigno, el control debe hacerse con ecografía, que se van a repetir con la frecuencia que el médico establezca como necesario. En general, la gran mayoría de los nódulos no crecen, se mantienen estables y si es que la función tiroidea, la función de las hormonas, la cantidad de hormonas en la sangre es normal, no se debe usar tratamiento con hormona tiroidea. Eso era algo que se usaba normalmente anteriormente, pero hoy en día se sabe que si las hormonas están normales no es necesario su uso. Por otro lado, el consumir yodo para tratar de modificar las características del nódulo tampoco tiene utilidad. Ahora, ¿cuándo se debe operar un nódulo tiroideo? Las indicaciones son súper claras. Uno, cuando la biopsia confirma que es un cáncer de tiroides y ese cáncer es de un tamaño que requiera cirugía. Por otro lado, nódulos que son benignos pero que son muy grandes, por ejemplo más de 4 o 5 centímetros, también requieren cirugía aún siendo benignos. Y los raros casos en que el nódulo produzca exceso de hormona también sería una indicación de cirugía. Ahora, existen también otros tratamientos alternativos a la cirugía en los nódulos benignos que requieran algún tipo de tratamiento por su tamaño. Uno de ellos es la inyección de alcohol a través de una aguja en el nódulo y otro tratamiento es lo que se conoce como ablación por radiofrecuencia. Esto se hace guiado por una ecografía y guiado por una ecografía el radiólogo inserta una aguja dentro del nódulo que posteriormente emite calor y de esa forma hace que el nódulo deje de funcionar y se logre achicar posteriormente. En algunos casos de nódulos que funcionan en exceso y producen mucha hormona, se podría usar tratamiento con yodo radioactivo, pero eso es la minoría de los casos. En resumen, los nódulos tiroideos son muy frecuentes, en su gran mayoría son benignos y en general
solo requieren observación. Una pregunta importante es qué hacer en un paciente con diagnóstico de nódulo tiroideo hoy que estamos con esta situación de la pandemia por el coronavirus. Y lo importante es entender que los nódulos en general son de crecimiento lento y aún en los pocos casos que fueran cáncer, no hay una urgencia en hacer el diagnóstico, porque el proceso en general es algo lento. Por lo tanto, si la situación de la pandemia es compleja y el médico tratante así lo aconseja, el diagnóstico puede ser realizado de manera diferida y no requiere un proceso diagnóstico inmediato. Por otro lado, si una persona tiene un nódulo tiroideo y requiere consultar, puede solicitar una consulta inicialmente por telemedicina y si el médico considera que requiere una consulta presencial, entonces puede agendar posteriormente una consulta presencial para indagar y completar el estudio de dicho nódulo. A continuación, vamos a terminar la presentación con respecto al cáncer de tiroides, que corresponde a no más allá del 5 o 10% de los nódulos. Cáncer significa una multiplicación anormal y no controlada de las células y que puede producir como consecuencia un tumor o aumento de volumen localizado dentro de un órgano, en este caso dentro de la tiroides. Si esto continúa, potencialmente puede producir invasión de los órganos que están al lado del tiroides y en los casos más complejos propagación a otros órganos, como por ejemplo los ganglios linfáticos y muy rara vez al pulmón u otros órganos. Lo bueno sí es que el cáncer de tiroides tiene una particularidad y que es en general de crecimiento muy lento y en la gran mayoría de los casos de muy buen pronóstico. Se presenta mucho más frecuente en las mujeres como todas las enfermedades del tiroides y si bien puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente entre los 30 y 50 años. Hoy en día se conoce como único factor de riesgo para desarrollar cáncer de tiroides radioterapia cervical, por ejemplo, pacientes que recibieron radioterapia en la juventud o en la niñez por tumores del cuello, o cuando hay varios familiares de primer grado con cáncer de tiroides. Sin embargo, estos factores de riesgo están presentes en la minoría de los pacientes que tienen cáncer de tiroides. En la gran mayoría de los pacientes no se logra identificar un factor de riesgo o una causa para este tumor. ¿Cómo se detecta? En general, el médico tratante en cada consulta con su paciente debe tocarle el cuello de tal forma de determinar si hay algún nódulo a la palpación. También se pueden detectar los nódulos cuando una paciente se ve en el espejo y ve un bulto en el cuello o también por comentario de algún amigo familiar que menciona que tienen algún bulto en el cuello. En otras ocasiones se detecta por examen de cuello, ya sea hecho por ecografía, por resonancia magnética o por escáner, que fue solicitado por otro motivo y en el cual de manera incidental se detectó el nódulo tiroideo. Al igual que todo nódulo, la gran mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides no presentan síntomas. Y solo muy pocos pacientes presentan algunos síntomas, como es disfonía o tener una voz ronca pero que es persistente, problemas para respirar, que es muy raro y eso ocurre cuando el tumor es muy grande, o problemas para deglutir o para tragar, que también ocurre de manera excepcional cuando el tumor es muy grande. El diagnóstico se hace con ecografía de un nódulo tiroideo y punción diagnóstica. De los cánceres de tiroides, el más frecuente es el cáncer papilar, seguidos por otros que son bastante menos frecuentes. El tratamiento de cáncer de tiroides, en general, es cirugía que debe realizarla un cirujano con expertise o con harta experiencia en patología tiroidea. La mayoría de los casos, la cirugía va a consistir en remover completamente la glándula, pero en algunos casos se puede hacer una cirugía de remover la mitad de la tiroides. En algunas ocasiones hay que remover también los ganglios cuando estos se ven que pueden estar comprometidos por el cáncer. Posterior a la cirugía, en algunos pacientes se hace yodo radioactivo, en general son pacientes que tienen tumores de mayor riesgo, más complejos.
La hormona tiroidea de reemplazo, la levotiroxina, en general se usa en la gran mayoría de los pacientes, salvo en aquellos donde se haya removido solamente la mitad de la tiroides. A diferencia de otros tumores, es muy raro que un paciente con cáncer de tiroides requiera radioterapia o quimioterapia. En general, todas las decisiones que se vayan a tomar en pacientes con cáncer de tiroides es importante que se hagan en un equipo multidisciplinario, como el que tenemos acá en Clínica Alemana, donde participen endocrinólogos, cirujanos de cabeza y cuello, ecografistas, radiólogos, médicos nucleares y una enfermera que ayude en el fondo a canalizar las decisiones que se tomen en dicho comité. ¿Cómo se siguen a los pacientes con cáncer de tiroides luego del tratamiento inicial? Se debe hacer un seguimiento para toda la vida, que debe incluir un control con el médico tratante, donde debe haber siempre examen físico, una ecografía del cuello que se repite dependiendo de la indicación del médico, exámenes de sangre y exámenes para ver cómo está la suplementación con la hormona tiroidea. ¿Cuáles son los cambios importantes que han existido en el manejo de pacientes con cáncer de tiroides en el último tiempo y que hemos aplicado en Clínica Alemana? Por una parte, cambios es en el manejo quirúrgico. Por una parte, se plantea la resección parcial en algunos casos seleccionados, cosa que antes no se realizaba, y que permite eso en algún grupo de los pacientes no depender de la levotiroxina. Y por otro lado, en casos de pacientes que tengan tumores pequeños, de muy bajo volumen, menos de 1 centímetro, se podría plantear la vigilancia activa, es decir, no operar al paciente y controlarlo de manera seguida. ¿Esto por qué? Porque estos tumores que son pequeños son en general de bajo riesgo y de poca probabilidad de crecer y de generar problemas. Pero la toma de las decisiones en qué paciente se puede hacer esto debe ser hecha por un comité de expertos y un comité multidisciplinario. Hay cambios con respecto a la indicación de yodo radioactivo. Antes se usaba en todos los pacientes, hoy sabemos que solamente un grupo de pacientes lo requieren. Antes se usaba una dosis alta en todos los pacientes, hoy sabemos que muchos de ellos pueden recibir una dosis mucho menor, con menos efectos secundarios. Y por último, la administración del yodo radioactivo, que antes requería la suspensión de la hormona por 1 mes, ahora se ha reemplazado por la opción de mantener la hormona y prepararse con una inyección especial que evita las molestias de la suspensión hormonal transitoria. Por otro lado, tenemos tratamientos nuevos que han mostrado bastante efectividad en los pocos pacientes que tienen tumores avanzados, que en general no es más allá del 5% de todos los pacientes. Por último, el seguimiento hoy en día se hace de manera más simple, alterando menos la calidad de vida del paciente. Y por otro lado, también sabemos que algunos pacientes que tengan recurrencia, o decir, que el tumor vuelve a aparecer en algún ganglio, sabemos que en general, como son de muy buen pronóstico, no siempre hay que reoperar y muchas veces se pueden mantener en observación. Es importante saber que no se debe hacer screening de cáncer de tiroides en la población general, dado que lo importante es detectar aquellos nódulos o cáncer que se palpan. Los pequeños no tienen una importancia mayor, por lo tanto no se deben buscar de manera activa con ecografía. Y por lo tanto es suficiente para saber cuándo un paciente requiere estudio el examen físico de palpación del cuello. Con respecto a qué hacer hoy en día en la situación de pandemia con pacientes con cáncer de tiroides, si un paciente tiene un diagnóstico reciente de cáncer y este cáncer es pequeño y de bajo riesgo según el criterio del médico, la cirugía se podría diferir algunos meses una vez que haya ocurrido o pasado la etapa más crítica de la pandemia. Asimismo, aquellos pacientes que requieran yodo radioactivo después de la cirugía también lo pueden diferir algunos meses sin que eso genere un problema o un cambio en el buen resultado del tratamiento. Pacientes que requieran control médico y se sientan bien pueden hacerlo a través de telemedicina, y en caso que el médico sugiera que haya que hacer después un control presencial, lo coordina con su médico. Y por último, una pregunta que han tenido muchos pacientes y que ha generado angustia: el cáncer de tiroides en la gran mayoría de los pacientes no aumenta el riesgo ni que se contagien del coronavirus
ni que en caso de contagiarse tengan una enfermedad más grave. Hay un número muy reducido de pacientes con cáncer de tiroides, que son aquellos que tienen metástasis en tratamiento con quimioterapia, que son la minoría, que sería un grupo de riesgo de desarrollar una enfermedad más grave por coronavirus. Bueno, y con esto terminaríamos nuestra presentación. Les queremos agradecer junto al doctor Sergio Machlis y todo el equipo de endocrinología y el equipo del Centro de Tiroides de Clínica Alemana por su presencia y por escucharnos esta mañana. Y cualquier duda que tengan, estamos disponibles acá para responderla dentro de lo posible. Muchas gracias. Porque nuestro compromiso es cuidarte y acompañarte en cada momento, creamos Alemana Go, el nuevo servicio de consulta online de Clínica Alemana. Ahora, sin salir de casa, puedes estar en la Alemana. Desde tu computador, tablet o celular, tendrás acceso a los especialistas de siempre. Ingresa a alemanago.cl, regístrate, selecciona la especialidad y tu médico. Agenda tu hora, paga con arancel rebajado en WebPay. Conéctate a tu consulta médica. Recibirás recetas electrónicas, órdenes de exámenes y consulta de seguimiento en caso de ser necesario. Alemana Go, tu consulta online. Porque si es tu salud, es la alemana.